Es un verdadero placer saludarlos. Soy Paola Vivas y es un honor darles la más cordial bienvenida al Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2023, un evento organizado por Entre Líderes Business Strategy School y precedido por la doctora Roselyn Cabrales. En esta edición virtual nos complace enormemente presentarles un panel excepcional en el que tres líderes de gran renombre han preparado un tema de relevancia singular para todos ustedes. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros generosos patrocinadores, cuyo apoyo inquebrantable ha hecho posible que esta edición del Congreso sea verdaderamente especial. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos los que van a ver este video. Sean todos bienvenidos. Primero, como líder del panel y en nombre de mis compañeros, queremos dar las gracias al tercer Congreso de Mujeres Líderes por invitarnos a disertar, a charlar, a conversar un rato sobre la historia y el impacto de la mujer en el mundo. Me acompañan los profesores eméritos del Conservatorio de Sabadell, Fernando Quiroga y Dulós Serra. Ellos se presentarán en su oportunidad. Me presento ahora yo. Yo soy el ingeniero Gustavo Nava, tengo más de 25 años de experiencias en el ámbito y el campo de los proyectos industriales. Me encanta la historia, me encanta estudiar todo lo que se relaciona con el ser humano y su actividad. Hemos hecho nosotros tres un grupo en donde analizamos y discutimos diferentes temas, pero nosotros esta vez, el día de hoy, hemos escogido ese tema, la historia y el impacto de la mujer en el mundo. Hemos escogido solo un puñado de mujeres que a través, valga la redundancia, de la historia, nos han legado importantes desarrollos. Entonces, vamos a presenciar esto hoy. Así que, sin más, voy a dar paso a Dulós para que Dulós nos explique. Hemos escogido tres de todo ese ámbito, de todo ese espectro de mujeres que a lo largo de todos los siglos han contribuido a la humanidad. Hemos escogido solo un puñado de 9 mujeres líderes que nos han enseñado muchas cosas, pero ahora vamos a dejar en este momento la palabra a Dulós. Adelante, Dulós. Muchas gracias. Yo he escogido tres mujeres, era difícil porque hay muchas, pero he escogido tres mujeres que en mí han impactado muchísimo, por lo menos. La primera es Emily Brontë, que nació en 1818 y fue la quinta de 6 hermanos, cuya madre murió muy pronto, en 1821, y tuvieron que ir a un internado muy precario donde murieron sus dos primeras hermanas. Y bueno, de regreso al York, donde ellos vivían, ella tuvo la oportunidad, junto con sus hermanos, de crear un mundo imaginario, con todo muy estructurado, por cierto, que es lo que le impulsó a escribir. Ella fue institutriz, pero también estudió en Bruselas, de donde tuvo que regresar a causa de la enfermedad de su tía, que era la que estaba ayudando con la familia. Entonces, a partir de eso, ella tomó las riendas de la parroquia donde trabajaba su padre, se dedicó a cuidar a su hermano que estaba muy enfermo, y su hermana Charlotte, de casualidad, encontró unas poesías, se dio cuenta de que era una gran poeta y decidieron editar ellas mismas un libro de poesía, Ana, Charlotte y Emily. No tuvo ningún éxito y luego las tres decidieron escribir una novela que publicaron con nombre de hombre porque
con un seudónimo masculino, porque en aquella época era muy complicado que una mujer la dejaran publicar. Y bueno, también fueron libros que pasaron desapercibidos, pero justamente Cumbres borrascosas, el que escribió Emily, ha sido un libro que se ha considerado un puntal de la literatura no solo inglesa, sino de la literatura mundial. Ella no pudo escribir más, ya que poco tiempo después de editar su libro murió con 30 años. Luego he escogido a alguien que es catalán de mi país y además he tenido la suerte de que ha sido profesora mía, aunque muy poco tiempo. Es María Assumpció Català i Poch, una persona que nació en Barcelona en 1925 dentro de un clima muy hostil, porque pronto habría una guerra civil, después tendría una dictadura larguísima, pero habría en España, vaya, una dictadura larguísima, pero eso a ella no le impidió hacer una carrera bastante importante dentro de un mundo que estaba reservado a los hombres, que era el de las ciencias. Ingresó en la universidad en 1947, solamente había 5 chicas en matemáticas, porque ella quería estudiar astronomía, porque tenía un tío suyo que le habría hablado mucho y ella estaba entusiasmada. Y entonces, bueno, empezaron 5 y solo terminó ella. Bueno, se graduó, trabajó en la universidad y en el 1971 hizo su doctorado sobre un problema astronómico importante y bueno, y fue la primera en Barcelona y la segunda en España. A partir de aquí ella siguió trabajando sobre las manchas solares y bueno, aspectos técnicos muy importantes, y en el momento en que hubo una apertura en España, ella empezó a trabajar en Francia también. Después de jubilada, trabajó durante 10 años en National Geographic y escribió, escribió varios libros junto con otra gente, junto con otros profesores importantes. Y luego la última que he escogido es alguien que me ha impactado mucho, que es Rita Levi-Montalcini, a causa de su descubrimiento sobre la regeneración de las neuronas, que siempre se pensó que no se podía, y la esperanza que con eso ella dio a la gente que ya es mayor. Ella tuvo una vida complicada porque primero su padre no la dejaba estudiar medicina, cuando ya pudo, hubo un momento en que su padre ya se la dejó, y luego por ser judía la echaron de Italia, y luego también se fue a Bélgica, pero por ser judía, por miedo a los alemanes, tuvo que regresar. Trabajó en un laboratorio absolutamente casero, pero del que ella sacó los principios fundamentales de lo que sería después toda su investigación. Después, cuando ya se terminó la guerra, la invitaron de la Universidad de Washington en St. Louis, que por un semestre, pero se quedó 30 años. Y después, cuando ya se jubiló, mucho después que se jubilara, le dieron el premio Nobel en el 86 junto con Stanley Cohen por el descubrimiento de los factores de crecimiento nervioso. Muchas gracias. Soy Dolors Serra, básicamente madre de familia, flautista y profesora, y muy interesada en cuestiones de ciencia e historia. Gracias por dejarme participar. Muchas gracias, Dulos. Sorpresa para mí, no sabía que Asunción Catalá te había dado clases. Una eminencia astrofísica. Ella hizo muchas cosas importantes durante bueno, no fue fácil para ella. Estas mujeres de las que nosotros estamos hablando, pues, son mujeres que no se han detenido ante los obstáculos. Eso es lo más importante. Y han establecido un liderazgo claro, por ejemplo. Y Levi Montalcini, pues, fue una científica súper reconocida durante la Segunda Guerra Mundial, trabajaba en su laboratorio, en su casa, propiamente durante el gobierno fascista de Mussolini. Así que muy, muy interesante, pero demos ahora la bienvenida a Fernando Quiroga, el profesor Fernando Quiroga, que nos va a contar sobre la reina búdica, a Caricó, la doctora Caricó y Nefertari. Adelante, Fernando. Exacto, yo les quería hablar de una diplomática, una carrera y una científica. Nefertari
fue una reina egipcia de la dinastía 19, la gran esposa real de Ramsés II. Desempeñó un papel importante como esposa real, estando dotada de una brillante mente política que mostró después de la batalla de Kadesh. Esta batalla se libró entre las fuerzas del Imperio Nuevo de Egipto y las del Imperio Hitita, gobernada por Muraití, en la ciudad de Kadesh. Lo que actualmente se conoce como ejército hitita en realidad estaba compuesto por tropas de Hati y de otros 17 estados vecinos o vasallos. El ejército de Ramsés, con sus incontables carros, infantes, arqueros, portaestandartes y bandas de música, era el más numeroso que se había reunido por un faraón egipcio hasta ese momento. La posterior correspondencia entre las reinas Puduhepa y Nefertari lo llevó a un redactor que se llamaba Hattusili a redactar un tratado que lo transmitió a través de la ciudad de Tanis a los escribas de Ramsés y lo revisaron. La gran esposa real de Ramsés mantuvo una correspondencia con la reina de los hititas y decía así, una de las cartas decía así: la gran reina Nefertari de la reina de Egipto habla así: hablo a mi hermana Puduhepa, la gran reina de la tierra de Hati, me has escrito debido a la amistad y relaciones fraternales entre tu hermano, el rey de Egipto el Grande, y el Dios de la tormenta, que quiere la paz y mantenga la paz y relaciones fraternales entre el rey de Egipto, el gran rey, y su hermano, el rey de Hati, el gran rey, para siempre. La correspondencia entre estas dos mujeres conformaron y condujeron al primer tratado de paz de la historia de la humanidad. La mujer guerrera, Hera Boudica, como decía Gustavo, fue una reina guerrera de los Icenos que acaudilló a varias tribus britanas, incluyendo a sus vecinos los Trinovantes, durante el mayor levantamiento en Britania contra la ocupación romana en el siglo I, durante el reinado del emperador Nerón. A la muerte del rey Iceno, Pratusago, que era su esposo, el primer blanco de los rebeldes fue la antigua capital de Trinovantia, que se había convertido en una colonia romana. El conflicto era que Boudica no tenía hijos varones, sino dos hijas. Para los celtas existía la igualdad entre el hombre y la mujer, pero para los romanos no, y no reconocieron los tratados anteriores. El gobernador de Britania ordenó dirigirse a Londinium, el primer objetivo de Boudica, pero ante la imposibilidad de defenderla se retiró de la ciudad, permitiendo que Boudica la arrasara. Lo que nos interesa aquí es que esta tradición celta es la opuesta, por ejemplo, a la ley sálica en el continente europeo, y hay muchos ejemplos de reinas británicas que gobiernan a partir de ahí en solitario. Por ejemplo, Sinetriz de Mercia en el siglo VIII, Seigburs de Wessex, que era la primera casa real británica en el siglo VII, Matilde de Flandes en el siglo XI. Hay unas cláusulas en la boda en que se explica cómo se compartía el poder en la época. Ya luego Isabel I en el siglo XVI, ya sabemos que la época isabelina es una de las épocas más brillantes de la historia de Inglaterra. Ana I de Estuardo, que fue en el siglo XVIII la reina de Gran Bretaña e Irlanda hasta la muerte. Victoria, la reina Victoria, la abuela de Europa. Isabel de Windsor, que recientemente, hace poco que ha fallecido, reinó durante 70 años y 214 días, que fue siendo la monarca que gobernó más tiempo de la historia británica. Y la tercera es una mujer científica. Yo elegí a Katalin Karikó porque recientemente con lo del COVID, pues es una bioquímica húngara especializada en mecanismos mediadores del ARN. Su investigación ha sido el desarrollo del ARN transcrito in vitro como terapia de las proteínas, a través de las proteínas. El trabajo y la investigación de Caricó ha contribuido al esfuerzo de BioNTech para crear células inmunes que producen antígenos de vacuna. En el 2020 esta tecnología se utilizó dentro de la vacuna para el COVID-19. Los premios que recibió fueron el premio Rosenstiel en 2020 por su trabajo pionero en la modificación de los ácidos nucleicos, que esta es la base del asunto. En 2021 ganó el premio Princesa de Asturias en la investigación científica y técnica por su contribución para enfrentar la pandemia del COVID-19 y el premio de las fronteras del conocimiento en biología y biomedicina por las contribuciones a las terapias del ARN mensajero. Soy Fernando Quiroga, he sido profesor
durante más de 40 años en un conservatorio de música e hice una investigación sobre un instrumento en Historia del Arte, en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, y de aquí me viene un interés desmesurado por la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Sí, interesante. Fernando mencionó la ley sálica, que Sí. no permitía a las mujeres gobernar, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de la historia ha habido mujeres, ¿no? Por ejemplo, en España ha estado la reina Urraca, ¿no? Que gobernó y que fue muy difícil, tuvo un compromiso muy difícil, alrededor de todos sus gobernantes eran varones. Pero lo importante de esto es que yo quería mencionar es que estas mujeres, ¿no? Hay el lema de tercer Congreso de Mujeres Líderes es: cuando se eleva la mujer, se eleva la humanidad. Y yo creo que esto es cierto, pero hay que decir también que estas mujeres no esperaron que las elevaran. Ellas se enfrentaron a sus obstáculos y los vencieron. Ahí está Nefertari, que llegó a gobernar Egipto de una manera muy sabia, pero las tres mujeres de las cuales yo quería hablarles, quería conversar muy brevemente, van a ser Isabel I de Castilla, llamada luego Isabel la Católica. Vamos a hablar de una pianista consagrada, compositora venezolana que se llama Teresa Carreño, y una tercera y última que va a ser María Sklodowska, mejor conocida como Marie Curie o Madame Curie. Entonces, lo he hecho en forma cronológica: una mujer política, una mujer artística y una mujer científica. Ya Dulos nos habló de dos la ciencia. La ciencia está llena de mujeres que nos han dado importantísimos hallazgos. Durante el COVID, no solamente la doctora Caricó hizo el RM, sino que había otras mujeres doctoras trabajando en diferentes partes del mundo en la carrera para conseguir las vacunas. No las vamos a mencionar aquí porque no hay tiempo, pero sí vamos a decir que es inevitable que se detenga el progreso, el liderazgo de la mujer siempre proporciona a las sociedades. No podemos evitar eso. La mujer, con todos los obstáculos, marcha a la par del hombre. ¿Por qué lo digo? Fíjense, Isabel I de Castilla. Ella nace en 1450 y, a ver, que busco aquí mis notas rapidito. Ella nace en 1451. Juan II era el rey de Castilla, Isabel de Portugal era su madre. Ella no estaba en la línea sucesoria porque ella tenía un hermano mayor de un primer matrimonio del rey Juan, que era Enrique. Y Enrique iba a ser Enrique IV, adelante. Muere siendo ella una niña todavía. En 1400 muere Juan, en 1454 muere Juan II. Enrique toma el poder, el trono, y entonces envía a la viuda Isabel y a sus dos hijos que ha tenido, que también se llama Isabel la niña, y Alfonso, los envía a Arévalo a vivir allí. Y transcurre la infancia a través de una educación con su madre, hasta que cuando avanza el tiempo, el rey Enrique va a tener muchos problemas con sus nobles. El hecho de que él haya cambiado, pasa que él pone un noble en vez del otro. No vamos aquí a referir hechos, ni tampoco muchas fechas porque no tenemos tiempo. El punto es que va a haber una especie de tensión entre ambos bandos, en el cual van a nombrar al pequeño Alfonso, hermano de Isabel, como rey, en tanto que Enrique estaba vivo. O sea que teníamos dos reyes ahí y se enfrenta simplemente la monarquía enfrentada al rey. Entonces, ¿qué pasa? Alfonso muere, circunstancia muy extraña, el niño, y solamente queda Isabel, y los hombres se plantean entonces qué vamos a hacer. Al final de esta reyerta salen los acuerdos de Glisando, ¿verdad, Fernando? Si mal no recuerdo. Sí, el acuerdo de Glisando, en donde Enrique declara que Isabel va a ser su heredera. Y así lo hace ella, a pesar de que Enrique había tenido una hija, la cual se llamaba Juana como su abuelo. Y esta va a ser Juana I de Castilla. Nombra a Isabel, y entonces Isabel inmediatamente, él quiere con el acuerdo que ella se case con el rey de Portugal. Ella lo niega, le busca otros pretendientes que ella niega. Ella va a escoger entonces su alrededor de ella, la gente que la rodeaba. Entonces trata de buscarle un matrimonio con el príncipe Fernando II de Aragón, que es con el cual se va a casar en 1469. En secreto sin que Enrique lo sepa. Cuando Enrique lo sabe, dice: no voy a seguir el pacto de Guisandos, la deshereda y nombra a su hija Juana como heredera. Y esto al final, cuando él va a morir en
1474 va a generar un conflicto por la sucesión. Y en 1475 va a comenzar una guerra de sucesión, porque aunque Juana estaba ahí, Juana I de Castilla, Isabel I de Castilla dice que ella es la legítima sucesora. Y ahí entonces, ya casada con Fernando, ya legitimado el matrimonio, entonces se inicia la guerra de sucesión, porque Juana de Castilla, estaba casada con Alfonso V de Portugal. Y entonces comienza la guerra de sucesión, que al final, digamos que va a haber un empate. O sea, se acuerda de que Portugal se quede con la zona del Mediterráneo, y mientras que Castilla va, tanto Fernando, Isabel va a ser nombrada la legítima heredera y reina de Castilla, y va hasta las Islas Canarias. Ahí, ese va a ser el acuerdo. Y ahí comienza el reinado de Isabel y Fernando. Acuerdan ambos que los dos reinos, tanto Aragón como Castilla, van a ser independientes. Pero esta mujer va a ser decidida. O sea, tal vez nadie esperaba que la reina iba a ser toda una, iba a ser toda una líder estadista, y entonces ella va a crear una especie de poder al pueblo para restar pueblo a la monarquía, va a crear los cabildos. Durante su reinado, nada más y nada menos que va a hacer los viajes de Colón, en 1492 son los viajes de Colón. Ella también va a tener, el del mismo año, en 1492, va a ser el decreto de expulsión de los judíos, y en 1480, que eso me lo salté, va a ser la creación el refuerzo de la Inquisición en España. Estos eventos van a decidir la suerte, y los arreglos matrimonios que ellos decidieron para sus hijos, que fueron 5, ¿verdad? Catalina fue a Inglaterra a casarse con Enrique VIII, Isabel, su hija mayor, fue a casarse con el rey de Portugal, y sus 2 hijos, Juan y Juana, se casaron con los Habsburgo, ¿no? Con los Habsburgo, con Felipe el Hermoso, y entonces ahí el hijo de Juana y Felipe el Hermoso, Carlos I de España y Carlos V de Alemania, va a ser entonces el gran Carlos V. Esto es solamente el legado de Isabel. Luego tenemos a Teresa Carreño, pianista, que desde los 5 años ya estudiaba piano. Su papá se da cuenta de que la niña de noche bajaba a tocar al piano ella sola las canciones que se tocaban en la noche anterior. Él decide que la niña es un prodigio y decide comenzar a enseñarla las lecciones de piano. Luego abandonan el país por una guerra civil que hay en Venezuela, se van a residenciar en Nueva York y en Boston, donde ella sigue continuar con sus estudios. Teresa Carreño fue no solamente pianista, fue directora de orquesta, fue cantante de ópera, fue empresaria musical, que dejó además más de 80 composiciones musicales. La Teresa Carreño en nuestro país, en Venezuela, es considerada pues una eminencia, un prodigio y una importante personalidad dentro del mundo artístico. La tercera mujer de la cual quería hablar es María Slowska, mejor conocida como Madame Curie. Madame Curie nació en 1967 en Varsovia, de una familia su papá era profesor de matemáticas y física y su mamá era pianista. Todas sus hermanas, esta es una familia prácticamente científica, porque Marie Curie tuvo 4 hermanos mayores, de las cuales una de sus hermanas mayores fue científica en la Sorbona, su hermana Elena fue médica, también graduada en la Sorbona. Marie Curie fue la primera científica, la primera mujer en ganar 2 premios Nobel, uno en 1903 y el otro en 1911. El primero lo ganó en conjunto con su esposo, Pierre Curie, con el cual conoció estudiando en Francia, porque ella nació en Varsovia, pero marchó en las oportunidades, como era mujer y no tenía oportunidad para obtener estudios universitarios en su país, porque estaba en ese momento, estaba invadido por el imperio ruso. Ella va a estudiar a la Sorbona con grandes sacrificios, inclusive en la pobreza. Se gana una beca para estudiar en la Sorbona y de ahí obtiene 2 licenciaturas, una licenciatura en física y una licenciatura en química. Conoce a Pierre Curie, se casan, empiezan los estudios sobre la radioactividad en base de otros científicos en el cual trabajaban en conjunto. Marie Curie va a descubrir que el uranio y que otras sustancias minerales tienen una reactividad mayor que el uranio. Marie Curie va a inventar la máquina de los rayos X que después se usaba durante la Primera Guerra Mundial
para determinar las heridas y las balas que habían por supuesto, en los médicos. Y se llamaba Petit Curie, se llamaba la máquina, por cierto. Eso pasa durante la Primera Guerra Mundial. Por cierto, que ella va a tener 2 hijas, Irene y Eva. Irene va a ser también científica como su mamá, como Marie Curie, y va a continuar los estudios de radioactividad que le van a dar el premio Nobel en 1935. O sea que estamos hablando de una mujer cuyo legado a la humanidad no solamente fue científico, sino también humanístico, porque es una familia de genios prácticamente, sí, Madame Curie. Y una persona que se levanta a pesar de que había nacido, su papá había perdido todas sus propiedades porque había apoyado el movimiento nacionalista contra el Imperio Ruso y habían perdido y estaba en la extrema pobreza. Ella va a llevar una vida difícil porque como científicos no van a tener el apoyo del gobierno francés, sino de algunos gobiernos extranjeros, que son los que los van a ayudar a ellos a mantener los estudios. Marie Curie, entonces, es de la tercera que yo quería hablar. Quiero en este momento, pues para finalizar, dar las gracias a los profesores Fernando Quiroga y Dolores Serra por la información importante que nos han traído. Quiero dar las gracias al tercer evento de líderes, mujeres líderes que vamos a tener, y quiero darles las gracias a todos por lo que ha estado aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima. Esperamos que hayan disfrutado de la inspiradora participación de estos 3 líderes destacados. Les animamos a que exploren la información detallada sobre sus logros y trayectorias, así como la manera de contactarlos. Toda la información la encontrarán en la descripción de este panel. Además, les extendemos una cordial invitación a suscribirse a nuestros canales para que continúen disfrutando de la programación que cariñosamente hemos preparado para ustedes en el marco del Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por ser parte de esta experiencia y por contribuir a hacer de este evento un espacio de inspiración y empoderamiento para mujeres líderes de todo el mundo. Gracias por su compromiso y participación en el Tercer Congreso Mundial de Mujeres Líderes 2023.